ese es el punto. El barbuchas que queríamos ya lo tenemos, hermano. No son blancos para nosotros. No había radar, lo tuvimos que comprar. Y por supuesto, cuando se tienen que hacer tantas cosas en tan poco tiempo, algo puede fallar. Para uno, padre, no hay hijo malo. Algunos han salido por $1,000, otros por $5,000 y algunos con promesas. Sí lo volvería a hacer, pero tendría que pensar mucho. Visión 360. Amigos, bienvenidos. 8 años después del bombardeo de Colombia a un campamento de la guerrilla en Ecuador, donde murieron 24 personas, entre ellas un alto líder de las FARC, la frontera norte sigue aún vulnerable. Los informes sobre los hechos de Angostura vincularon a exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa con las FARC. También revelaron una zona desprotegida y unas fuerzas armadas poco equipadas para defender la soberanía. Si en 2008 Ecuador no se enteró del bombardeo por falta de radares, en 2016 el panorama es el mismo. El país no tiene operativo un sistema de defensa para detectar incursiones. Además, luego de 8 años, el caso Angostura está sin culpables. Caminar por la selva resulta intrigante. En cada paso se descubre una realidad distante y silenciosa. En esta misma selva, hace 8 años, aquel silencio se rompió. ¡Alto fuego! Vamos por la izquierda, ojo. Por la izquierda vamos. La Operación Fénix, a cargo de 92 militares y policías colombianos, iniciaba en territorio ecuatoriano. Vía aérea bombardean un campamento clandestino de las FARC, anclado en un sector de la selva ecuatoriana conocido como Angostura, muy cerca a la parroquia rural Santa Rosa de Yanamaru del cantón Cascales, provincia de Sucumbíos. Ese es el punto. Bajo ataque, el Frente 48 de la guerrilla, parte del bloque sur que opera en zona fronteriza entre Ecuador, Colombia y Perú. Su misión principal era dar seguridad al segundo al mando de las FARC, alias Raúl Reyes. Como dijo nuestro libertador, unidos seremos invencibles. A menos de 2 kilómetros de territorio colombiano, aviones Super Tucano y helicópteros con tropas de asalto, en tan solo 20 minutos terminan una operación de precisión quirúrgica. Por tierra, una brigada especial de 48 hombres incursiona y confirma la muerte de Edgar Devia o Raúl Reyes. El vocero internacional de las FARC había caído. Con el que queríamos ya lo encontramos, hermano. Ya ustedes no son blancos para nosotros. El barbuchas que queríamos ya lo tenemos, hermano. Entonces no se hagan matar chimbamente. Motivo fundamental de la operación secreta que tuvo apoyo de la CIA, como luego lo reveló The Washington Post. De los 24 muertos, solo recogen 2 cuerpos. Los agentes se llevaron discos duros, computadores portátiles, memorias USB y $39.900. El campamento tenía capacidad para alojar hasta 150 personas. Poseía una estructura bien organizada, con amplias cocinas, corrales y dormitorios. Incluso televisión satelital. Junto a Raúl Reyes mueren 23 personas más. Entre ellas, 4 universitarios mexicanos, 18 guerrilleros y un ecuatoriano. Franklin Aizaya Molina era un cerrajero quiteño de 37 años de edad, cuyo cuerpo y el de Reyes fueron llevados a Bogotá para ser exhibidos como trofeos. A esta hora, aquí en el aeropuerto militar de Catam, las autoridades y toda la prensa nacional e internacional espera la llegada del cuerpo sin vida de este insurgente. Aizaya, el ecuatoriano, fue confundido por su parecido físico con el guerrillero colombiano alias Julián Conrado, conocido como el cantante de las FARC,
hoy en Cuba como parte del equipo negociador de la paz. He tomado este camino porque... ¿Quién era este ecuatoriano que tenía nexos de alto nivel con la guerrilla? Inteligencia había tenido conocimiento del ciudadano Franklin Ayzalla, inclusive alguna vez había estado bajo vigilancia y observación, pero después la inteligencia militar le encarga esos blancos a la inteligencia policial. Entonces la inteligencia militar como que se desconecta de Franklin Ayzalla y solamente lo vuelve a mirar y ya después del bombardeo. ¿Por qué era un personaje al que había que investigar? Alguna vez inteligencia sospechó que tuvo relaciones con familiares de Raúl Reyes, como que se estableció un nexo. ¿Cuánto tiempo llevaban siguiéndolo? Bueno, inteligencia militar creo que hasta un año antes le había estado siguiendo. A Franklin Ayzalla, el cerrajero de las FARC, se lo ve en estos videos celebrando el cumpleaños 58 de Raúl Reyes. Él, con los ojos vendados, golpeando una piñata en medio de la selva. Ayzalla laboraba en un taller de cerrajería al norte de Quito. Colombia lo ha etiquetado como miembro activo de las FARC. Se lo conocía como Franklin Ponelia Molina, alias Lucho. Muestra alias Lucho. El cerrajero quiteño era encargado de conseguir documentación falsa y facilitar los movimientos en Ecuador a líderes guerrilleros. 2 meses después del bombardeo, en la selva ecuatoriana, la Interpol hace público un informe de las pruebas halladas en el campamento. 3 computadoras de Raúl Reyes contenían información que vinculan a las FARC con carteles de narcotráfico, terroristas, algunas organizaciones de izquierda latinoamericana y la relación de la guerrilla con los gobiernos de Ecuador y Venezuela. Varios nombres de funcionarios ecuatorianos quedan al descubierto. Un video develado en 2009 por la Fiscalía de Colombia levantaría más interrogantes sobre la cercanía del gobierno ecuatoriano con altos mandos de las FARC. Ayuda en dólares a la campaña de Correa y posteriores conversaciones con sus emisarios, incluidos algunos acuerdos según documentos en poder de todos nosotros, los cuales resultan muy comprometedores en nuestros nexos con los amigos. El exministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, es uno de los más salpicados. Nunca he sabido yo que para la campaña del año 2007 existió ningún aporte que no haya sido contabilizado por el equipo financiero de Alianza País en esa época, movimiento del que fui parte hasta el año 2009. El informe de la Comisión de la Verdad, que un año después se conformó para investigar los hechos de Angostura. Ellos hablan de informes de inteligencia que revelan que se sabía que había un campamento de guerrilleros en territorio ecuatoriano. Si es que se sabía, lo que ahí habría es un caso de negligencia por no haber intervenido, porque su obligación era intervenir de manera inmediata. Desconozco esa información que tú me acabas de dar, pero si es que sabían, es pública, debían intervenir de manera inmediata. Ese mismo informe menciona que usted estuvo 20 o 23 días antes en ese campamento. No, eso es absolutamente. 7 de febrero. Es absolutamente falso. Yo ese día estuve en la inauguración del proyecto Toachi Pilatón. No podía estar en 2 partes a la vez. Larrea se refiere al evento donde se tomó esta foto. Colocación de la primera piedra del proyecto hidroeléctrico Toachi Pilatón. 17 de enero de 2008. 21 días antes de la fecha en la que informes de inteligencia revelan que el exministro se reunió con las FARC en el campamento de Angostura. ¿No son informes de inteligencia policial? Se equivocan los informes, ahí hay manipulación y mala intención de quien lo hizo. ¿También dentro del gobierno Porque usted ecuatoriano? dice informes de inteligencia, informes de algún agente, es decir, que nunca fueron oficializados. Y en el proceso que se sigue en la Fiscalía, yo demuestro que esos informes son absolutamente ilegales. El informe oficial de la Comisión de la Verdad en el caso Angostura es un documento legal. En él también se señalan varias reuniones de Larrea con alias Raúl Reyes. El exministro lo desmiente. Afirma que hubo una sola reunión con las FARC dentro de procesos diplomáticos con el aval del Estado colombiano para liberar rehenes.
Y no fue en territorio ecuatoriano. Lo que dicen los informes de las computadoras, lo que luego manifiesta la Comisión de la Verdad, juega un papel importante para que usted salga del gobierno. A ver, yo tenía discrepancias con el presidente. Yo salgo del gobierno en ese momento, pero mi decisión de alejarme del gobierno es producto de discrepancias de orden político. ¿Política por este hecho? No, de orden política en general. ¿Jamás hubo desconfianza del presidente hacia usted luego de lo que revelaban los computadores? Más allá de eso, yo salí por discrepancias con el presidente. El nombre de otro exfuncionario también aparece en el informe de la Comisión de la Verdad. José Ignacio Chauvin, figura polémica cercana al gobierno de Rafael Correa. Chauvin no solo es nombrado en los documentos encontrados dentro de los computadores de Reyes, además fue parte de la delegación de altos funcionarios que llegaron al sitio del bombardeo pocas horas después. Él llegó con el ministro Larrea, yo después me enteré de que él cumplía las funciones de viceministro. ¿Qué era el señor Chauvin? No era ningún funcionario en el Ministerio de Seguridad Interna y Externa. Era un defensor de derechos humanos que fue invitado, como muchos defensores de derechos humanos, a acompañarnos en ese viaje para que verifiquen el hecho que se había producido. ¿Por qué viaja con usted? Les invitamos a viajar en el avión que nos dirigimos al Lago Agrio, igual que invitamos a la prensa nacional. Lo que dicen los informes es que él va como viceministro. Es que está mal el informe, para que usted vea el error de información. Él nunca ocupó ninguna función en el Ministerio de Seguridad Interna y Externa. ¿Ocupó alguna función en otra...? Años antes, en el Ministerio de Gobierno, cumplió la función de coordinador 3 meses. ¿Usted lo llevó al gobierno? Sí, al comienzo del gobierno. El general González revela que Chauvin mantuvo un comportamiento extraño mientras recorrían el campamento. Buscaba dentro de lo que había quedado de documentos, de hojas sueltas por ahí. Se separó del grupo, dice usted en su libro. Estaba, mejor dicho, buscando alguna cosa, que yo no sé qué, y sí me llamó la atención. Chauvin no regresó. Decidió quedarse en el destruido reducto de las FARC y no abordó el helicóptero de la comitiva. ¿Cómo y cuándo volvió? Se desconoce. Lo único cierto es que ni en las imágenes, ni en la versión del general González, se puede confirmar la presencia de otros delegados de derechos humanos durante esa visita. Si Chauvin no era funcionario, ¿por qué viajó con el ministro de Defensa, el jefe de Estado Mayor del Ejército y el ministro coordinador de Seguridad? ¿Y por qué los informes oficiales, el jefe militar y los medios de prensa ubican a José Chauvin como viceministro de Seguridad? Este miércoles en la penitenciaría del Litoral, luego de que... El exfuncionario fue acusado en 2009 de liderar una red de narcotráfico en asociación con las FARC. Al señor Chauvin yo lo voy a llevar a juicio. Y en el juicio probaré que él está vinculado con el narcotráfico. Chauvin permanece en la penitenciaría del Litoral, pero el fiscal... Finalmente, 5 meses después, fue absuelto y hoy está en libertad. Cuídense mucho y mil gracias. En segundo plano, quedó el tema de la seguridad. La falta de radares que permitan detectar incursiones aéreas le dio a Colombia la oportunidad de efectivizar el bombardeo en la frontera norte. 8 años después, una zona con 720 kilómetros de extensión continua, por increíble que parezca, no tiene este tipo de equipos. Intentos para solucionar el tema existen, pero están salpicados de cuestionamientos. La Fuerza Aérea Ecuatoriana adquirió, a través de un contrato firmado en 2009, 4 radares a la empresa china CETC International por $60 millones. Incumplimientos técnicos del contrato y la existencia de un informe que alertó la indefensión por su inoperatividad motivaron la terminación unilateral del contrato en abril de 2013. El gobierno solicitó el cobro de las garantías por $3 millones y el retorno del anticipo de 36 millones que se entregó a los chinos para la fabricación de los radares. No había radares, los tuvimos que comprar. Y no había aviones, los tuvimos que comprar. Y no había helicópteros, los tuvimos que comprar. Y por supuesto, cuando se tienen que hacer tantas cosas en tan poco tiempo, algo puede fallar. Y nos fallaron los radares y ya estamos terminando el contrato, vamos a ejecutar garantías y se están estudiando ofertas de Francia, España e Italia para en 18 meses tener, por fin, radares nuevos y el sistema de defensa completo. Ecuador ha comprado 4 nuevos radares por $112 millones.
El contrato se firmó en febrero de 2015 con la empresa española Indra, mediante un crédito del Deutsche Bahn de Alemania. ¿Estamos ya operativamente con todos los equipos o falta? No, es un sistema radárico, entonces tiene que estar completo todo el sistema y como está previsto en términos contractuales, en agosto estará posiblemente terminado ya el sistema. Hemos tenido alguna dificultad. Habrá que esperar la instalación de los nuevos radares y ojalá, por fin, la caliente frontera norte esté técnicamente resguardada. Ingrese a nuestro renovado micrositio www.ecuavisa.com/visión 360. Encuentre material inédito y también todos los documentales de la nueva temporada. Cuando regresemos, la crisis diplomática que generó la incursión y la situación judicial de un caso que está a punto de prescribir. Esto es Ecuavisa y su visión 360. Ya regresamos. Este campamento ya había sido destruido más o menos a fines del 2007. Parece que fueron 2 veces que las tropas ecuatorianas llegaron a este campamento, lo destruyeron en lo pertinente, pero no tenía la magnitud cuando fue bombardeado el 1 de marzo.